Hola a todos, ¿qué tal estáis? Lunes 12 de junio y probablemente esta sea la semana más importante desde el punto de vista de datos, de publicación de datos económicos, más importante de lo que queda antes de verano, ¿vale? Este periodo hasta el 1 de agosto. Pues ¿por qué? Porque tenemos a la Fed, tenemos al Banco Central Europeo, tenemos datos de inflación de Estados Unidos, ¿vale? O sea que va a ser una semana bastante movidita desde el punto de vista fundamental. Hoy, sin embargo, no tenemos nada, ninguna publicación importante, absolutamente nada, ¿vale? Nada de nada. O sea que hay que estar atentos a comentarios y demás. Y rumores, pero nada de nada. El martes tenemos el informe de empleo del Reino Unido. Como sabéis, esto es lo importante, los ingresos medios, que son los componentes que van a reflejar presiones inflacionistas o no. ¿Vale? Después tenemos el dato de IPC de Alemania, pero como ya tuvimos la semana pasada, pues bueno, pues no creemos que cambie mucho, ¿vale? Y por consiguiente no creemos que afecte. Inflación de Estados Unidos, muy importante. Recordad que veníamos hablando de que hoy en día, ¿qué es más importante? ¿El dato de inflación de Estados Unidos o la Fed? La decisión de tipos. Recordad que Powell en su última conferencia dijo que estaban esperando nuevos datos para tomar decisiones. Bueno, pues a lo mejor este dato es más importante que la decisión de tipos. Pero ¿qué pasa? Que como vais a ver, el miércoles, bueno, tenemos el PIB del Reino Unido. El miércoles, vámonos aquí, tenemos el FOMC, la Fed, ¿vale? Pero las proyecciones solo las recibimos 4 veces al año de manera trimestral. Por consiguiente, las sesiones del FOMC en las que recibimos las proyecciones son las más importantes, ¿vale? Así que hay que tener mucho en cuenta esto, ¿vale? O sea que es el día más importante porque aquí sí que Powell no va a poder decir eso de, bueno, vamos a esperar nuevos datos. Y de nuevo, bueno, vamos a esperar nuevos datos. No, aquí va a mostrar sus proyecciones y va a decir dónde ven los tipos de interés de cara al futuro. Así que muy importante. Pero el jueves, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver. Banco Central Europeo. El jueves, Banco Central Europeo. Así que muy importante también. El jueves, sobre todo para el euro. Y ya, bueno, esta rueda de prensa. Y ya, pues bueno, pues el viernes terminamos con la traca final. La declaración, bueno, la decisión de tipos del Banco de Japón, que no lo teníamos muy en cuenta, pero recordad que ya se está hablando de que el nuevo gobernador puede cambiar esa política monetaria. Así que muy interesante ver cómo se desarrollan los movimientos del yen japonés. ¿Vale? Y poco más, pero semana muy importante. Y en cuanto a gráficos, pues muy sencillo. Vamos a ver, vamos a ir al petróleo, que decíamos que ese movimiento de Arabia Saudita probablemente no hacía que el petróleo bajase de los 70, hubo un rechazo brutal con pullback, pero aquí ya se ha vencido y estamos en este tercer toque, ¿vale? ¿Puede que esté generando un canal? Pues puede que esté generando un canal, pero mucho cuidado que tenemos el 70. Es decir, que este tipo de gráfico es el que tenemos que entender y con el que tenemos que tener mucho cuidado, porque recordad que si estamos esperando aquí a hacer una operación, ojo, que el 70 puede truncarla y puede llevarla hacia abajo, ¿vale? Desde el punto de vista fundamental, no tendría ningún sentido ver el petróleo en tendencia descendente teniendo en cuenta que Arabia Saudita movió, recortó y que estaría dispuesta a recortar más y el potencial movimiento del resto de países. Pero el gráfico es el que manda, ¿vale? Mucho cuidado aquí. Buscaríamos pues ese patrón, esa envolvente, pero cuidado que ya estaríamos hablando de ponernos en compras aquí si hace envolvente la vela anterior. No me gusta nada. Esperaría más a un movimiento de consolidación antes que de entrar, ¿vale? Un movimiento más de consolidación antes que de entrar, porque como veis aquí sí que habría más espacio, por lo menos para recoger beneficio objetivo 1 y luego, pues bueno, pues a saber, ¿vale? A ver si llega o si el mercado realmente lo que va a hacer es lo siguiente, tomar ese segundo punto y va a rechazar aquí, ¿vale? Pero vamos a estar atentos a ver qué sucede aquí.
se consolida y envolvente. Si no, pues buscaríamos el mínimo para ponernos en compras. Evidentemente el 67 pues nos daría mucho más espacio, ¿vale? Nos daría mucho más espacio. Pero ¿qué pasa con estos gráficos? Que como esta semana lo más importante, o bueno, en otras palabras, como esta semana tenemos las noticias más importantes y por consiguiente puede que sea la semana más importante antes de agosto, el análisis de los gráficos ahora se va a quedar un poco débil. ¿Por qué? Porque vamos a tener que esperar a esas mega noticias a ver cómo mueven los mercados y después ya organizarnos. Es decir, poco sentido tiene de estar hablando antes del FOMC, bueno, antes del FOMC sí que tiene sentido, pero después nada, ¿no? No mucho sentido tiene hablar del petróleo cuando el FOMC puede mover el dólar para arriba o para abajo y evidentemente sabéis que como los barriles se venden en dólares, pues puede afectar por correlaciones, puede afectar al precio. Es decir, que un gran movimiento del FOMC, del dólar, veremos un gran movimiento también potencialmente en el petróleo, ¿vale? Así que nos mantenemos en este análisis, pero dicho esto, si estamos en el miércoles a miércoles y no hemos operado, desde luego que no hay que operar, hay que esperar al Banco Central, ¿vale? Aunque sea petróleo, aunque no sea directamente una divisa relacionada con el dólar, un par de divisas relacionadas con el dólar. Así que muy atentos a las noticias económicas, a la publicación de datos económicos de esta semana, porque como digo, repito, lo más probable es que sea la semana más importante antes ya de irnos de vacaciones de verano. Así que tengáis muy buena semana y muy atento a esas noticias.